Pues oremos, hermanos, para comenzar en esta noche. Señor, te agradecemos, sí, Padre, porque nos cuidas, porque nos bendices. Gracias por la oportunidad nuevamente de poder conectarnos para seguir aprendiendo. Gracias por la vida de Rigo, por la vida de Dani, Señor. Te pido que seas con ellos, que les ayudes en sus ministerios, que guardes a sus familias, Señor. Que también, Señor, los protejas de todo mal. Nuestro hermano Roberto, Señor, también te pedimos que lo cuides, que lo bendiga, Señor. Conoce las causas por qué no puede estar aquí entre nosotros o con nosotros. Y ayúdale, Señor, en toda necesidad. Bendice, Señor, la iglesia que nos permites ministrar y pues que tu nombre se glorifique en nuestras vidas. Sinos instruyendo por medio de tu Espíritu Santo. Le imploramos Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de algunas leyes, si queremos llamarlo así, para la enseñanza, un poquito los métodos principales que utilizamos en la iglesia para la enseñanza. ¿Cuáles son estos métodos? Son tres particularmente los que utilizamos y les voy a compartir algunas estrategias, digámoslo de esta manera, para enseñar, ¿no? También, este, pues son sobre todo como que para conocer qué tanto sabe los alumnos y alguna otra que pues sí nos puede servir para ya estamos un poquito más adentrados con grupos un poquito más conocedores, dado que pues a veces tendemos a familiarizarnos solamente con una manera en cómo instruimos en nuestras iglesias y para nosotros es menester pues capacitarnos, prepararnos en este sentido. No, no son las únicas, digo, por insistir, son las que más utilizamos. Algo, si ustedes conocen algún maestro, este, yo les aconsejaría de Kinder, ¿no? Que es los que tienen un poquito más dinámico su tiempo, con que puedan apoyarse y que pueda ayudar. Bueno, también dependiendo del nivel, ¿no? De personas que tengan a su cargo, este, también les ayudaría mucho en su aprendizaje y su manera como también comparten la palabra del Señor en la iglesia. Cuando hablamos pues de leyes de la enseñanza nos referimos a estas siete. Queremos hablar pues de lo que corresponde con el maestro. El maestro debe dominar la materia, debe dominar qué es lo que está enseñando. Debemos dominarlo. La ley del alumno, que él debe tener interés y atención. El idioma, es lo referimos con una comunicación clara. De la lección, bueno, pues debe haber un progreso organizado. También una ley del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es la actividad del estudiante? Son dos en este sentido. La actividad del estudiante, pero también cómo él lo está o se le está aplicando para la vida. Y una muy importante, la ley del repaso o posesión. Ahorita que lleguemos ahí, pues hablaremos un poquito respecto a eso. Déjame un minuto que quiero pasar la basura y es un show con los perros por acá. Bueno, parece que ya se tranquilizaron. Cuando hablamos de la ley del maestro, pues entendemos obviamente que debemos dominar la materia. En nuestro caso, pues, ¿cuál es la materia que debemos dominar? Es la Biblia, ¿no? La palabra de Dios. Ese sería nuestro libro de texto por excelencia. ¿Qué tanto conocemos de Biblia? ¿Qué tanto conocemos de ella? Es una pregunta bien interesante. Alguna vez uno de los maestros en el seminario nos dijo, nadie en su iglesia debe saber más de Biblia que ustedes. Nadie en su iglesia debe saber más de Biblia que ustedes. Bueno, no sé si esto deba ser realmente así, pero creo que en la medida de que nosotros conozcamos la palabra de Dios, nos va a ayudar mucho en nuestro ministerio pastoral y de enseñanza, dado que, pues, la experiencia tenemos, ¿no? De que mientras enseñamos,
siempre surge alguna pregunta que a veces no tiene nada que ver con el tema y nos sacan fuera de base, de repente nos encuentran fuera de base y no sabemos qué decir. Si no sabemos nada, si no tenemos en ese momento realmente un argumento bueno para responder, es mejor decir, hermanos, de momento no puedo, pero nos lo llevamos de tarea para la próxima semana. Y no que empecemos a cantiflar y luego ya no sepamos ni siquiera qué fue lo que dijimos y pues tengamos más confundidos, no solamente a quien pregunta, sino a todos que escuchen la respuesta, ¿no? Entonces, la ley del maestro tiene que ver con esto. En cuanto el maestro conoce más, en cuanto el maestro domina la materia, va a tener una mejor confianza de los alumnos, no solamente en cuanto a las preguntas que surjan, sino a un mejor acercamiento en las dificultades que él tiene, porque de repente hay muchos temas que tratamos que son cuestiones que a lo mejor atañen a ciertas personas o que están sufriendo ciertas personas y muy probablemente no lo van a preguntar públicamente, pero si observan o si saben y tienen la seguridad de que quien está exponiendo pues domina la materia, se acercarán con él para preguntar, para que él le dé algún consejo, para que le dé alguna guía respecto a lo que está pasando ante la situación que está viviendo. Por eso los problemas que se originen, pues va con su maestro a preguntar y pues su maestro pues puede ayudar. Claro está que pues debemos entender de que tal vez, aunque dominemos la materia, va a haber algunos asuntos que no vamos a poder contestar, porque tal vez no es el tiempo, porque tal vez no nos corresponde a nosotros, aunque como líderes de la iglesia, futuros pastores, sin duda, pues todos nos van a venir a preguntar a nosotros, ¿no? Todos nos van a venir a preguntar. Y es bueno también el que nosotros, aunque sepamos y tengamos noción de cómo ayudar a nuestros hermanos, pues tal vez sería bueno también pedir ayuda, ¿no? En el sentido de algún consejo a alguien más, a alguien que tenga más experiencia y decir, ¿sabes qué? Bueno, me está pasando esto, está sucediendo esto, ¿cómo haríamos? ¿Cómo me ayudas? ¿Qué me aconsejas hacer con esto? Porque hay situaciones que a lo mejor van a escapar de nuestras manos. Y pues, ¿a con quién mandamos al hermano, verdad? Somos los únicos cercanos a quien tiene. Y también, pues, esto es bueno para nosotros, el pedir consejo de alguien. Pues, volvemos a insistir, no porque no tengamos dominada la materia, la clase que vamos a estar dando. Imagínate que estás dando los libros de la ley, estamos explicando sobre eso y por ahí surge alguna situación y que tú dices, bueno, ¿cómo le va aquí? ¿Cómo aguanta esta situación que se está viviendo en esta familia? Que me están preguntando, que me están pidiendo consejo. Si tenemos que responder, pues sería bueno también apoyarnos con alguien más. Por eso somos la iglesia del Señor, no para ayudarnos los unos con los otros, en este sentido. Y no que como el maestro que es o el pastor que es, decir, me encuentro solo y nada me ayuda. Bueno, aunque la práctica también sucede así, ¿no? Nuestra labor a veces es muy solitaria, nuestra labor a veces es nosotros y no tenemos con quién tal vez hablar de nuestras cargas, hablar de nuestros problemas, hablar de nuestras dificultades en ese sentido. Por ejemplo, Daniel, gracias a Dios, tiene cerca al pastor Samuel, con quien pudiera ir, o un poquito más lejos al pastor Cándido, en ese sentido. Pero ahí a primera mano al pastor Samuel. Pero si le preguntamos a Rigoberto, pues no tiene a nadie. Ahí cercano, con quien acudir rápido, caminando. El más cercano es Josué, pues tiene que trasladar, no sé, una hora tal vez, 30 a 40 minutos, para poder llegar con él. Entonces, sí hay momentos en los que hay una cuestión muy solitaria. Yo les aconsejo, si llegan momentos así, pues busquen a alguien, ya sea por teléfono, algún mensaje, buscar a alguien para que también ustedes se sientan apoyados en este sentido. Claro que pues sí, lastimosamente, lastimosamente tenemos un ministerio en el cual a veces vamos solos, no van con nuestra familia solamente y no está alguien que vaya acompañándonos, pero esto es benéfico también para nosotros, sí.
tenemos alguna situación, buscar auxilio en algunos otros hermanos que estén, digamos, lo más cercano a nosotros en este sentido. Hay una ley del alumno también que es el interés y la atención. Hay dos leyes del alumno. Esta es la primera, el de interés y la atención. Y la atención, perdón. Como una cualidad básica es que el alumno entienda o atienda, perdón, con interés la lección para aprenderlo. Y cuán difícil a veces es, ¿no? Esto en nuestras iglesias. A veces ni los adultos llegaban esa disposición, ¿no? A aprender, porque a veces los adultos, a cuántos no nos sucede, que muchos de nuestros hermanos adultos llegan el domingo casi cuando ya estamos terminando actividades, ¿no? Y tal vez se sorprenden ustedes que vienen de allá, de otra región del país, cuando llegan acá y luego ven que hermanos llegan casi al finalizar el culto. Y dices, bueno, pues como que nada más llegamos a que me tomen asistencia, pareciera ser. Bueno, imagínense si esos son los adultos, no pongamos los niños, porque a veces los niños ellos iban con mucho ánimo, pero ¿qué de los adolescentes? ¿Qué de los adolescentes que se quisieron quedar en casa, que a lo mejor querían ir a pasear, que querían ir a ver a alguien, que querían ver algo en casa y que se los llevaron al tema? ¿Cuál predisposición llevan? ¿A aprender? Probablemente no, ¿verdad? Pero eso es lo que se requiere de ellos, o lo que se requeriría de ellos. Por tanto, algo que sí es especial para nosotros y que aseguran una pobre elección, por más preparados que estemos, es que no ganemos su atención, que sigamos una rutina estricta sin variaciones, que presentemos más una conferencia donde no se involucre a los alumnos, donde no tengamos frustraciones, donde no tengamos algo práctico para la vida de ellos, algo práctico. ¿Cómo lo ven en el día a día? ¿Cómo lo están observando? ¿Cómo es posible decir, sí, Dios tiene el control de todo, sí, Dios es el soberano del universo? ¿Y cómo le explicas al adolescente a lo mejor cómo Dios controla el universo? Interesante. Puede buscarlo desde la ciencia, puedes buscarlo desde lo que le enseñan en la escuela y puede ser un buen punto de partida para lecciones con ellos en este sentido. Y decirles, mira, Dios tiene el control de todo. En física te enseñan esto, en química te enseñan esto. Y vas viendo cómo las leyes de la física, cómo el sistema solar en geografía, todo esto, tú puedes ir trabajando con ellos y hacerles ver que todo esto funciona gracias a lo que Dios ha dispuesto. Y eso es parte de la soberanía de Dios. Ese puede ser un ejemplo común. Con los más pequeños, si tienen oportunidad, pues hablas de la creación de Dios y tal vez es una manera más impactante para ellos o de mayor aprendizaje, el que les hables de la creación, sacándolos del salón, llevándolos, si tienes patio en la iglesia, a que contemplen las piedras, que contemplen las plantas, la hierba, que puedan contemplar el cielo, el sol, si alcanzan a ver las montañas, los árboles, las personas. Tal vez eso ayudaría mucho más a los alumnos a comprender quién hizo todo esto, a ellos mismos, pues Dios. Entonces, para que el alumno pues, tenga interés y atención, también el maestro tiene una parte muy importante de labor que realizar en este sentido. También es la ley del idioma o cómo nos comunicamos claramente. A veces en los sermones, sobre todo, tendemos a utilizar palabras este, de griego o hebreo y las explicamos, ¿no? Pero debiéramos analizar bien el contexto en el que nos encontramos, es decir, la cultura de nuestra gente y tal vez para ellos va a ser muy extraño el que les hables de esta forma y no te van a prestar atención. Aunque es sano enseñar nuevas palabras, enseñar nuevas cosas,
Es mucho más sano el poder entender el concepto, no solamente la palabra, sino que la idea, el concepto sea bien entendido. Entonces, cuando hablamos en lenguajes técnicos, pues a veces no solamente es sano. Muchas veces la iglesia puede pensar esto, que estamos alardeando de los conocimientos que tenemos en la materia. Más sencillo, sin conocer, conocemos qué es lo que significa y tal vez es mejor explicarles al hermano el concepto, la idea completa sobre esa palabra, sobre ese término, sin tal vez mencionar el término hebreo o griego, que de poco provecho les va a hacer a ellos para su vida diaria. Pero si estamos en una iglesia así, de un nivel cultural alto, de educación alta, entonces ahí sí lo podemos hacer, ¿no? Porque pues entenderá en mucho mejor manera lo que queremos decir. Depende también el donde nos encontremos, es cómo podemos desarrollar nuestra. Al igual, no podemos pretender estar dentro de la idiosincrasia de la iglesia, que digamos es una clase media alta, querer tratar a los hermanos como si pues, estuviéramos en una clase social baja, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué? Porque tarde que temprano, si hacemos estas cosas en ambos lados, vamos a tener problemas. Vamos a tener dificultades porque no vamos a estar comunicando claramente lo que queremos decir, el mensaje que queremos decir. También es importante en esto que no dejemos de hacer esto. El no hacer una revisión sobre lo aprendido, pues también lleva consecuencias. Y aunque poco lo hacemos en la iglesia, sí es necesario evaluar a nuestros hermanos, a nuestros jóvenes, porque en estricto sentido hablando, no estamos evaluando conocimiento en el aspecto de decir, ah, ya sabes 2 más 2. No, estamos hablando si han comprendido, aunque sea en cuestión mínima, las cuestiones de nuestra fe. Porque muy pronto se van a enfrentar a un mundo que es muy distinto, a un mundo en donde, pues, todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos siendo enseñados en la iglesia, está totalmente refutado y se está enseñando totalmente lo contrario, y eso van a encontrar ante una disputa y dicen, ¿y ahora cuál es la verdad? ¿Ahora cuál es la verdad? Otro problema es no intentar engrandecer el vocabulario de los estudiantes. O sea, los estudiantes en nuestras iglesias tienen que ser mejores al hablar, ¿no? Al escribir. Y si es con adolescentes, no, hombre, no se imaginan lo que es este problema. En la clase catequesis que estamos teniendo, lo voy a hacer como que para los chicos de mi iglesia, que son los que conozco, no sé si en su iglesia pase así también. Pero, por ejemplo, tengo chicos, el más pequeño está en sexto de primaria, el más grande está en la prepa. Y en todo ese rango hay chicos que no saben leer, estando en segundo de secundaria, no saben leer, estando en la prepa no saben leer. Yo quedé impresionado, ¿cómo es que no saben leer? Entonces, ¿qué estás haciendo en segundo de secundaria si no saben leer? Si no saben leer, les pones a leer parte de la escritura que te explique qué aprendió y no saben decirte nada. Entonces eso se nos hace feo o exagerado. Bueno, ni escribir saben. Digo, no sé cómo están en secundaria ustedes. Escriben feo. No les entiendo a sus jeroglíficos. La parte que no, cuando los llego a entender, tienen tantas faltas de ortografía que ya no sé qué quisieron decir. De repente revuelven mayúsculas con minúsculas, no respetan los renglones, están las letras por encima, por abajo. Digo, no sé cómo batallan sus maestros de la escuela con ustedes, la verdad. Entonces, ¿cómo ayudar a estos chicos? ¿Cómo les ayudamos, verdad? A que mejoren en esto. Hay que buscar la manera. Lo que intentamos es que hacer mejores discípulos de Jesús en todos los aspectos. Y si ellos aprenden
más palabras, nos aprenden a escribir mejor y a leer mejor, pues va a ser una gran bendición para sus vidas. Indudable, no nada más para este tiempo, sino para sus vidas. Aunque en el intento en que estamos haciendo, pues ellos no lo toman como que con muy agrado, ¿verdad? A veces tienes que ser así como que el malo de la historia y decir, lo vas a hacer porque yo creo que lo vas a hacer, ¿no? Y casi casi amonestarlo, si no lo haces, le voy a hablar a tu mamá que venga ahorita mismo. No hay una clara comunicación cuando no hacemos uso de ayudas visuales. Justamente a medida que va avanzando la edad de las personas, me refiero a niños, las utilizamos bastante. En adolescentes, muy poquito. Con jóvenes ya prácticamente nada. Y con los adultos, pues ni se diga, ya ni las utilizamos. Bueno, pero conforme a lo que veíamos en clase anterior, si nos apoyamos con algo visual, esto será mucho mejor para el aprendizaje de nuestros alumnos. Mucho, mucho mejor para el aprendizaje de nuestros alumnos. Por tanto, la ley de la lección. Si esto tiene que ver lo anterior con la cuestión del idioma, pues la lección también tiene algo bien importante. ¿Cómo vamos a progresar organizado? No es que nos quedemos siempre estancados en el mismo lugar, en el mismo escalón, en el mismo peldaño, sino tenemos que ir poco a poco. Tenemos que manejar un punto de partida para que de ese punto de partida corramos hacia, o vayamos, si quieres no corramos, caminemos hacia nuestra meta, hacia lo que no se ha entendido. ¿Cómo vamos a hacerlo? Hacer para conocer cierto conocimiento de nuestros alumnos para decir, bueno, este va a ser mi punto de arranque, mi punto de partida. Eso lo vamos a ver ahorita. Espero que lleguemos al ratito a esto. Pero unas maneras en el que fracasamos en ese intento es que no conectemos la nueva lección con lo que anteriormente se estudió. Algo que vamos a ver en la última ley, esta es la ley del repaso. Dar por sentado que pues el estudiante es el que va a hacer esa conexión sin que nosotros lo llevamos a ello. Considerar las lecciones pasadas como algo solamente para ser almacenado, como las bolas de naftalina, esas blancas que nuestras mamás o abuelitas ponían en la ropa. ¿Sí las conocieron? Algunos decían alcanforina, algo así. Unas bolitas blancas que tienen un olor muy peculiar que lo ponían en los cajones de la ropa para que no hubiera humedad, algo por el estilo decían ellas. Ya ahorita no se usan, al menos no veo que las usen, pero las abuelitas sí anteriormente las usaban. En vez de un instrumento para uso posterior, si no, ahí se van a quedar hasta que ya las tires, ¿no? No, no, no. Las lecciones pasadas también siguen siendo importantes, por lo que estamos viendo hoy en día. Siempre son importantes. O simplemente decirle a los estudiantes que hablar nuevas cosas, en lugar de guiarles a hacer uso de lo que ya saben, para que también prueben gradualmente este conocimiento nuevo y lo puedan comprender en este sentido. Otra bien importante, no preparar una lección en pasos progresivamente ordenados, sino ya sea que le queramos llamar maniposeando, cascareando o inventando nada más, de un lugar a otro sin punto fijo, que es lo que queremos enseñar, que es lo que queramos llegar al punto. Y lo único que vamos a ocasiones que el alumno no sepa ni a dónde queremos llegar, ni por dónde nos queremos conducir, y si nosotros nada más estamos sin saber en qué camino estamos yendo, pues el alumno también estará con esa dificultad. Y bueno, pues entonces de qué se trató la clase. Y entonces de qué fue lo que me quisieron enseñar. Entonces eso también debemos tenerlo muy en mente respecto a la ley de la lección. Debemos tener un progreso y un proceso ordenado. Y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues el estudiante tiene mucho que hacer. El maestro tiene que despertar al estudiante en su mente para ponerlo en acción. Está ante, digamos, la puerta de la mente del alumno como si fuera un heraldo, aquel que va a ordenar, que va a convocar al alumno y a su mente a trabajar, a hacer algo, a ir por el camino para la búsqueda del mejor conocimiento, la mejor enseñanza, la instrucción que tenemos para ellos. ¿Por qué? Porque lo que enseñamos no es cualquier cosa, es la palabra de Dios. Enseñamos las escrituras, la verdad absoluta, la revelación de Dios, y cómo conocemos a Dios y cómo nos conocemos a nosotros mismos. Por tanto, esto es bien importante, que el maestro no debiéramos
decir nada que sus alumnos no puedan aprender. Aunque sabemos que la capacidad es muy grande de nuestros alumnos, también tenemos que considerar no tratar de enseñar a los niños de kinder como si fueran adultos, ¿no? Es a lo que nos estamos refiriendo. No tratarlos como todos unos adultos, o aún recién convertido como alguien que ya lleva tanto tiempo en la iglesia. A veces esas son algunas de las dificultades por las cuales no avanzan nuestros hermanos. Recuerdes, el maestro no es solamente el que señala el camino, sino que además lo motiva para que se adentre en ese camino y también adelante su aprendizaje. Entonces, el maestro tiene que motivar al estudiante en la actividad, lo tiene que motivar a que él también esté aprendiendo, él se mueva en el aprendizaje. Como les digo, no siempre es sencillo, no siempre es sencillo. El Señor les dé sabiduría e inteligencia para cómo enfrentar esta situación con nuestros alumnos. Pero también debemos de recordar que hay una aplicación para la vida. ¿Cómo aplico lo que yo estoy aprendiendo a mi vida? ¿O cómo lo vamos a estar? No solamente hay una idea básica de la materia, el entendimiento de lo que estamos enseñando, sino también cómo él lo expresa con sus propias palabras y cómo esta evidencia o esta afirmación que está aprendiendo, cómo la sostiene en su vida, cómo está usando y aplicando esto en su vida. Siempre me llamó la atención una niñita, tiene, ahorita tiene 5 años, 5 o 6, no sé, uno de esos años, pero desde pequeñita, 3, 4 años que ya comenzó a hablar, ya más fluido. Al momento de orar por nuestras hermanas, tenemos la costumbre que damos un tiempo para que cada hermano que quiera hacerlo así exprese su motivo de oración y oramos, hacemos una oración por todos. Y esta pequeñita siempre, cuando algo le pasa, dice: yo quiero dar gracias a Dios porque me sanó de la tos. Yo quiero dar gracias a Dios porque me cuidó en el quinto. O dar gracias a Dios por esto o aquello. Y en esta semana pasada, sí, la semana pasada estuvo muy malita de sus bronquios, tuvo que ser hospitalizada y me platica su mamá. La niña me decía: mami, ¿por qué se tanto Dios en sanarme? ¿Por qué no me sana rápido? ¿Por qué estoy aquí en el hospital? Y se quedó ya: ay, ¿y ahora qué le contesto? ¿Qué le contesto a esta pequeñita? Llega el domingo, platiqué con ella el viernes, era el viernes que platiqué con la hermana. Y el domingo, cuando estamos en ese tiempo de oración, la niña sola dice: quiero dar gracias a Dios porque me ha sanado y ha estado conmigo en el hospital. Y entonces digo: bueno, qué maravilloso cómo lo que ella está aprendiendo en la iglesia, de casa, lo está viendo aplicado en su vida, aunque pareciera que se tarda. Entonces, con esta ilustración de esta niña es lo que nosotros debemos ver en nuestros hermanos, ¿no? Lo que ellos pueden también dar testimonio de las situaciones que enfrentan, de cómo el Señor los está ayudando. Porque es la palabra de Dios quien les bendice, quien les fortalece, quien les instruye, quien les sustenta. Por eso, el mensaje de la palabra de Dios siempre tiene que tener una aplicación para sus vidas. Y lo muy importante, la aplicación o el repaso. La posesión, perdón. El repaso o la posesión. No es la medida real del aprendizaje el que el estudiante es capaz de escribir y aprobar un examen al terminar un curso. Se va a olvidar al final. ¿Cuántos se acuerdan de su examen final de cierta clase en la prepa? Pues ni quién sabe. En la facultad, pues yo me acuerdo de uno porque batallé bastante, no me cuadraban los números, me tardé como 2 horas y nunca me cuadró y prácticamente no terminé el examen. Creo que es el examen que más recuerdo. Pero de aquellos en que haya sacado 100 o 20, sí, pues ni me acuerdo de ellos, solamente de eso, por las dificultades que tuve. Sino más bien la medida del aprendizaje debiera ser lo que es capaz la persona de recordar
y aplicar a su vida constantemente, no solamente en el presente inmediato, sino en el presente, en el futuro, pero a largo plazo. Por tanto, el repaso siempre es clave para probar y confirmar la prueba. Solo de aquello que el estudiante se apropie como verdaderamente suyo, va a ser permanente y real aquello que aprovecha. Solamente cuando el estudiante hace esto como su permanente posesión, va a ser realmente aquello que ha aprovechado de lo que se le ha enseñado. Por lo tanto, tal vez puede que ninguna etapa de la enseñanza se utilice mejor que la que se utilice en frecuentes e interesantes repasos. Y tampoco se me va a olvidar una ocasión que el pastor Jorge Elman, cuando él nos daba clase, él nos dijo, nunca comiences una clase o la siguiente clase sin haber repasado con los estudiantes lo que viste anterior. Nunca comiences una clase sin haber repasado lo que enseñaste, aprendiste anteriormente. Y esto lo tenemos que hacer no solamente con la clase pasada, sino con las anteriores y las anteriores. ¿Cómo vamos a ir conectando, como dijimos hace un momento, las clases anteriores con lo que estamos viendo hoy? ¿Qué relación tiene aquello con esto? Tal vez los alumnos no van a poder verlo, pero pues esa es nuestra tarea. El hacerle ver al alumno cómo se va relacionando toda esta clase de enseñanza. Por tanto, siempre será muy importante, siempre será muy importante el repaso. ¿Algún comentario hasta aquí o alguna experiencia personal que quieran compartirnos? Yo, pues, pastor, no sé Sí, si me escuchen bien. Veo que tengo bastante como que delay ahí en el video. Siento que voy bien atrasado, sí te escucho pero bien. bueno, este, en la escuela dominical estoy llevando sobre el tema sobre el Espíritu Santo, porque los hermanos tenían muchas dudas al respecto, pues Uh-huh. son hermanos que no son tan grandes en conocimiento todavía, tendrán unos 8 o 9 años, de la edad que vino el hermano Arnulfo para acá, Okay. y solo tengo una familia que pues sí, de verdad ya es antigua en el Evangelio. Entonces, había muchas dudas sobre dones, frutos y todas estas cosas, ¿verdad? Y me ha tocado estar enseñando, todavía no hemos llegado a eso, hemos sentado las bases apenas sobre todo el obrar del Espíritu Santo a lo largo de la historia de la redención, pero me ha tocado observar que aunque tratamos de que la clase sea fluida, con presentación y demás, y que haya también participación de ellos, cuando les pregunto el siguiente domingo, ¿verdad? Hermanos, pues mire, vamos a iniciar el día de hoy recordando lo que vimos la semana pasada respecto a este tema. Y por ejemplo, cuando vimos el obrar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿alguien me puede decir de qué forma el Espíritu Santo, alguna de las formas en las que el Espíritu Santo estaba presente en el Antiguo Testamento? Y yo esperaba que me dijeran, pues la creación, ¿no? Ahí estuvo, o cuando venía a los personajes que tenían alguna actividad que realizar, yo qué sé. Sí, pues no, o sea, no, digo, a veces en ese sentido uno como el que está dando la clase como maestro, sí como que entra ese sentimiento, ¿no? Bueno, aquí vamos otra vez. Eh, Me ha sido difícil, tal vez porque me gustaría que fuéramos un poquito más rápido, ¿verdad? Sin embargo, al mismo tiempo que me ha sido difícil el asimilar que a los hermanos les cuesta trabajo entender lo que tal vez para mí es fácil, ¿verdad? Pero he caído en eso, que como usted dice, ¿no? Hablando de sus adolescentes, en el caso de aquí de mis hermanos de adultos, también tienen dificultades para retener la información, ¿no? También tienen dificultades para recordar lo que recién vimos. A veces estamos terminando la clase y ahí yo quiero hacer un repaso y ya se les olvidó lo que dije al principio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ha sido
también una forma en la que Dios ha estado trabajando en mi vida, aprendiendo del Espíritu Santo y tratando de compartir algunos temas sobre el Espíritu Santo ahí en la vida de los hermanos. Pero lo cuento como experiencia, ¿no? Claro. Como una anécdota que ha quedado en mí de que a pesar de la edad que tengan los hermanos, habrán algunos que retengan más que otros, pero normalmente, y desde mi perspectiva, usted tiene la suya ahí con su iglesia, yo aquí con Filadelfia, desde mi perspectiva, pues todavía entre los adultos hay menos retención que que con los niños en ese sentido. Los niños han sido más fáciles de enseñar, pero bueno, seguimos en esta enseñanza. Y que no sea motivo de desánimo, Dani, porque pues tú dices, bueno, aquí vamos otra vez, pero también llega el momento de decir, bueno, ¿y qué estoy haciendo mal? Hijo, eso es que no es así, ¿no? Sino, es que también hay una cultura entre los adultos. Chango viejo no aprende maroma nueva, hay un dicho. Y ellos se lo toman mucho a pecho. Es que ya estamos grandes, ya no podemos aprender. No, ¿cómo que no? Todos podemos seguir aprendiendo. Eso es lo que yo siempre recalco cuando estoy con los adultos. Todos podemos seguir aprendiendo. Todo el día hay algo nuevo que aprender. Y de repente algo que entre los comentarios que ellos dan, digo, bueno, hoy yo aprendí algo nuevo de ustedes esto, ¿no? Pero, ¿cómo pudiéramos ayudar a nuestros hermanos en casos como este? ¿Alguna idea que hayas dicho? Bueno, la semana pasada vimos cómo el Espíritu Santo está, o en esta semana voy a ver cómo el Espíritu Santo está presente en el Antiguo Testamento. ¿Qué idea se me ocurre? Pregúntale a tu esposa, ¿qué idea se te ocurre para que tal vez los hermanos tengan algo que siempre les recuerde? Ah, mira, el Espíritu Santo estaba presente acá. No sé, a las mujeres son más, con más imaginación a veces en ese tipo de cosas. Pero ahorita que me está diciendo, se me vino a la mente algo que no se me había ocurrido. Por cierto, también, bueno, ¿y por qué no? Por ejemplo, los mayores, sobre todo, antes en sus Biblias siempre tenían separadores. ¿Por qué no de repente podemos hacer una tarjetita como separador y si el Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento presente en esto o esto? Tal vez a lo mejor no lo va a ver todos los días de la semana, pero a lo mejor un día de la semana sí, ay, se va a recordar eso, ¿no? Se me estaba ocurriendo ahorita que estabas hablando y que, ¿y por qué yo no he hecho eso también acá con los niños? Pero algunas ayudas, ¿no? Que se lleven ellos para su casa, que les pueda servir, si tal vez bien no constantemente, pero sí cuando hablan su Biblia y que vean ahí, mira, esta fue la clase que nos dio nuestro hermano Daniel, ¿no? Algo por el estilo, no sé. Si tú puedes compartir con tu esposa algo así, ella te va a decir mejores ideas que yo. Si tú, Pues fíjese, pastor, que ahí seguimos aprendiendo. Gracias por la idea. Es una muy, muy buena idea. Aparte que sirve como obsequio y como claro, un aprendizaje ahí continuo, ¿no? Un recordatorio. Normalmente las preguntas que le hago a mi esposa son referentes al bosquejo que voy a preparar. Le digo, oye, lee este pasaje y dime qué cosas no entiendes o qué dudas te surgen al leer este pasaje. ajá. Y ya ella me dice, como ella... Ahora sí ya no te escuché. ¿Escuchan? Ahora sí, nomás te escuchaste como ella. Sí, adelante, Sí, adelante. me sacó, dijo que mala conexión ha de ser el Ah, ok, internet ok, entonces. sí. Así les comentaba yo que en ese sentido mi esposa sí me ha ayudado en el de leer el pasaje que yo voy a predicar y ella me da algunos puntos de vista que le son difíciles de entender, pero tengo bueno, la bendición obviamente, ¿verdad? Pero a la hora de hacer esas preguntas, que ella pues también está preparada, ¿no? Estudió el seminario y entonces Ajá. a veces ella me da inclusive algunos puntos a que yo Unas puedo compartir, críticas. ¿verdad? Sí, entonces, pues en ese sentido sí he hecho mano de mi esposa, pero digo, también podría hacerlo en la escuela dominical, como lo hacemos más de comunicación y de que todos participen, no lo había yo hecho de esa forma, pero gracias.
Sí, no, y digo, no es algo que yo estaba pensando tampoco, sino cuando estuviste diciendo esto dije, ¿y por qué no reforzar con los alumnos algo por el estilo? Bueno, ya también aprendimos algo nuevo todos ahorita. Bueno, dije, bueno, vamos a ver algunos métodos de aprendizaje, tres solamente que son los que más utilizamos en la iglesia. No son los únicos, pero son los que más utilizamos. Pero para hablar de los métodos tenemos que, si es un método, pues es que debe tener metas, ¿no? Debe llevarnos a algo. Porque cualquier clase de enseñanza que carece de metas, pues es una pérdida de tiempo, no nos sirve para nada. Los métodos son entonces el medio por el cual uno va a llegar a una determinada meta de forma más eficiente y efectiva. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos alcanzar con nuestros hermanos, no? Que el tiempo, pues a veces va a ser un poco más tardado de lo que pensamos. ¿Cuál es la función de las metas? Bueno, las metas constituyen una ayuda útil para que el maestro pueda elegir cuál método es el que sirva mejor. También puede ser ayuda para cuáles son los puntos mayores y menores o más importantes y no tan importantes, o la idea principal, las ideas secundarias que el maestro quiere enfatizar. También nos va a ayudar a que nos brinde una manera de evaluar la lección al maestro, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si no tenemos una meta para la clase, pues no va a ser en el más mínimo intento de querer evaluar. Pero también va a proveer una recompensa mental para el alumno. ¿Qué es lo que voy progresando? ¿Qué es lo voy alcanzando? ¿Qué voy ganando? ¿No? Estas son algunas funciones de las metas. Para eso no las debemos de escribir y decir, bueno, quiero alcanzar con eso, con esto. Porque entonces, si esto que dijimos anteriormente son funciones, entonces, ¿cuáles van a ser sus cualidades? ¿Qué cualidades deben de tener? ¿Qué características deben de tener para que sean funcionales para mí? Entonces deben ser breves, lo suficientemente breves para recordar, no todo un brevario cultural, sino que sean breves, muy específicas, claras, lo suficiente como para que sean alcanzadas, breves, claras, específicas, para que se adapte la lección y discusión, o más bien que provoque la discusión, que provoque discusión, que provoque la duda, que provoque algo en la vida de los alumnos. Breve, clara y específica. Y si son breves, claras y específicas, vendrá una reacción, ¿no?, por parte de los alumnos en este sentido. Por ende, esto nos va a llevar a qué método de enseñanza elegir. Casi por regla básica, tenemos tres tipos: narración, interrogación y discusión. Narración es prácticamente un monólogo que fluye del maestro al estudiante. ¿Cuándo más utilizamos esto? En los sermones, ¿verdad? Los sermones prácticamente somos nosotros solo los que hablamos. La interrogación es más un diálogo que fluye entre el maestro y el estudiante. Y la discusión la entendemos aquí como este diálogo que fluye en gran parte entre los estudiantes, pero con un flujo mínimo entre el maestro y el estudiante. Así lo veríamos de una manera, digamos, tal vez maestro y estudiantes. Esta primera sería la narración, que el maestro solamente está hablando a los estudiantes. Por eso las flechitas con dirección solamente a los estudiantes, una sola vía. La interrogación, la serie de preguntas y respuestas, ¿no?, sería las dos vías, del maestro al estudiante y del estudiante también al maestro. Y la tercera, pues la discusión, que el maestro funge más como un guía y básicamente se da entre todos los estudiantes esta manera de abordar el tema, de preguntarse, de involucrarse. Algo que tal vez muchas veces llamamos el trabajo en equipo, ¿no? Si también, como decimos la clase pasada, el estudiante aprende más cuando se hace como un ejercicio social la tarea del aprendizaje. El cómo entre ellos comienzan a estar dialogando sobre algún tema y ellos mismos tratan de llegar a las conclusiones y el maestro sirve como guía para tal vez despejar dudas, para dirigir un poco la discusión hacia el lugar hacia donde lo quiere llevar, pero digamos que las conclusiones vienen de los mismos estudios. Creo que utilizamos
las primeras dos, como las mayores o la mayoría de las veces. Creo que las primeras dos. Esta la utilizamos muy poco. Y a medida que la utilicemos más, creo que sería también una manera interesante cómo trabajar con nuestros estudiantes. Por ejemplo, en los, ¿cómo le llaman? Las capacitaciones que ofrece City to City y el Centro para la Plantación de Iglesias, esos están muy enfocados en esta forma de trabajar, en esta forma de trabajar. Durante el día hay muchas lecciones, pero en todas ellas no hay momento en el que no nos manden o no estén agrupen con otros hermanos. En una ocasión con algunos, en una ocasión con otros, y así sucesivamente, porque hay, en el trabajo de ellos sí se enfatiza mucho esto, de la cuestión de la discusión o trabajos en equipos. Es lo que me ha tocado con ellos experimentar a mayor grado este tipo de método de enseñanza. Es muy interesante. ¿Cuáles son las ventajas de la narración? Bueno, pues ahorra el tiempo al que está dando la clase, ahorra mucho tiempo. Pero también es la mejor manera o la mejor forma de estimular las emociones de nuestros alumnos. También es la mejor manera que tiene un maestro para orientar a sus alumnos. Él dirigiendo solamente, él hablando, él solo, solito, sin que nadie más lo esté haciendo. Pero tiene sus desventajas. ¿Cuáles son sus desventajas? Que hay muy poca actividad de parte de los estudiantes. Y cuando hay muy poca actividad de parte de los estudiantes, pues por lo regular tienden a desconcentrarse, a no ponernos atención. Literalmente, como decimos acá en Monterrey, nos tiran al león y ellos están en su mundo, ¿verdad? La gran mayoría de las veces. Pocas personas pueden conseguir un aprendizaje efectivo por el solo método de la narración, solamente estar escuchando. Cuando están predicando, ¿cuántos de sus hermanos están durmiendo? Hay veces que uno ve y dice, bueno, hasta aquí vamos a terminar porque ya todos están dormidos. Y salimos del culto y dice, hermano, gracias a Dios por su vida. ¿Por qué, hermano? Me curó el insomnio. Puede pasar, ¿no? Pastor, Sí, y todavía nos dicen, estuvo muy bueno el mensaje, hermano. sí, me ha tocado. Me tocó en una iglesia donde había una hermana que iba con lentes así grandes, oscuros. Y yo no sabía por qué. Los hermanos ya la conocían y una ocasión le pregunté a una anciana, oye, hermano, la hermana siempre viene con lentes, nunca le han dicho la razón, así. Dice, hermano, es que siempre se duerme cuando está el pastor predicando. Y para que no la vean, por eso trae lentes. Digo, con razón. Uno piensa que está con atención y estaba dormida. Otra desventaja de este método es que, en forma aislada, esta técnica no aporta un examen o comprobación de lo entendido realmente. La reacción será la única manera mediante la cual el maestro va a ser capaz de examinar el entendimiento de sus estudiantes. ¿Cómo van a reaccionar? Esto es interesante. En esto tenemos algo que pensar en nuestros sermones, ¿no? ¿Cómo mejorar esto? Porque pues el, lo aprendido, lo retenido por sus hermanos a la siguiente semana es prácticamente muy poco, muy poco. La interrogación, ¿qué ventajas tiene? Bueno, pues estimula la actividad entre los alumnos. Oye, ¿qué es lo que me está diciendo? Y más que nada es alumno maestro. Y la pregunta le permite al maestro dar una guía indirecta. Son parte de sus ventajas, son muy pocas, podríamos decirlo. Pero tiene también unas grandes desventajas. Consumen mucho tiempo. A veces nadie quiere contestar, nadie se atreve, nadie se anima, ¿verdad? Las preguntas también de tanto en tanto cansan a los estudiantes y pues resulta una técnica muy débil para estimular a las emociones, excepto yo creo el cansancio o el aburrimiento. O más, pues así pudiéramos de cierta manera tener una relación entre la narración y la interrogación para que surja un poco mejor de efecto. No sé si lo alcancen a ver bien, pero por ejemplo, del lado de la narración dice, la narración es una transición, dar sentido, hablar puntos menores o secundarios para ahorrar tiempo.
y de ahí pasemos a una secuencia de 2 o 3 preguntas para desarrollar una idea principal. Comenzamos con una transición, una introducción, pudiéramos dar ese aspecto, una enseñanza de ideas secundarias y luego después de ahí pasar a preguntas con los alumnos para ya comenzar a desarrollar una idea principal. Después, una apropiación, como estimular a nuestros alumnos a aplicar la vida y las emociones, otra transición, otra enseñanza de puntos medios y regresamos a una secuencia de 2 o 3 preguntas para las aportaciones, aplicaciones y conclusiones finales. Los estudios dicen que esta es una mejor manera en cómo el alumno aprenderá utilizando estos métodos de enseñanza. No solamente uno, sino conjuntándolos, el de la narración y el de la interrogación. De esta manera será mucho más eficiente nuestra labor o nuestra tarea. Y luego dicen, bueno, la discusión, este también es un método muy interesante, porque no se limita a un intercambio de ideas entre estudiante y maestro, sino que más bien comprende la interacción entre los estudiantes, entre todos los estudiantes, entre un grupo de estudiantes, y preguntar le permite al maestro dar una guía, en cierta forma indirecta, hacia dónde quiere conducir la conversación, la discusión, cuál es el objetivo de la clase y si se están yendo por ese camino para llegar a ese objetivo los alumnos o no, guiarlos a regresarse un tantito. Es una manera muy importante. Yo creo que esto va a ser efectivo, muy efectivo de adolescentes en adelante, aunque los más pequeñitos, pues sí va a ser, pero va a ser un poquito más difícil con ellos. También en la discusión, los estudiantes deben utilizar oraciones completas, o si no, otra forma de comunicación, perdón, se rompería por completo la comunicación. Oraciones completas, ¿a qué me refiero? A ser concisos y a que la oración completa dé la idea exacta de lo que ellos quieren comunicar. Porque si no lo hacen así, hacen a cuentas muchas, pues entonces no va a ser realmente una buena manera en la que se está desarrollando la discusión, porque carecerá de sentido lo que está aconteciendo, lo que está pasando o hacia dónde queremos llegar. Por tanto, si requiere oraciones completas, exige exactitud, que sea exacto lo que queremos transmitir. Esto anima a los estudiantes a compartir las ideas los unos con los otros de igual a igual y también a corregirse entre unos y otros. De igual a igual y también a corregirse entre unos y otros. Y en este sentido, el maestro está menos involucrado en el flujo de cosas que suceden dentro del salón. Sin embargo, puede ser y dar una guía indirecta para todos sus alumnos. Una guía indirecta para todos y cada uno de ellos. En algún momento va a ser complicado, pero sí, sí es posible ponerlo en práctica en nuestras iglesias. Sí es posible organizar a la gente en grupos, hablar sobre cuál es el tema que vamos a hablar, tener la discusión y nos vamos a enterar de muchas cosas, de quienes incluso podemos decirlo, bueno, tienen una idea muy incorrecta a lo que queríamos llegar, muy, muy diferente, muy distinta. Y ahí te darás cuenta, bueno, ya hay algunos temas que pensamos que eran de un mayor conocimiento y hay que ver por este hermano cómo ayudarle también en este sentido. Y se pone interesante, ¿no? A veces la discusión. Cuando yo lo he hecho en la iglesia, me he topado con una cosa muy importante. Hay mucho silencio. Y los hermanos, si no se trata de que hablen bajito, nadie los va a regañar por hablar bajito. Estamos en grupos para que compartan ideas, opiniones, y lo que se viene a escuchar es que todos están hablando. Pero no sé por qué razón tienen temor a eso. No sé si es porque están en el templo. Digo, bueno, pues he insistido varias veces y están así como que cuchicheándose. Le vas hablando muy bajito, muy bajito. Y digo, bueno, no sé por qué razón será eso. ¿Qué desventajas tiene la discusión? Bueno, que los estudiantes tienen que tener, pues, sí, un detallado conocimiento de la materia. Sí, aquí
nuestros estudiantes deben ser más doctos, ¿no? En ese sentido es lo que vamos a ver. También, con mucha facilidad, esto se puede constituir en una argumentación personal, es decir, que uno solo en el equipo es el que quiera dominar, que uno solo es el que quiera imponer, perdón, su punto de vista a los demás. Y ahí es donde el maestro debemos de tener mucho cuidado. También aquí puede ser que el maestro llegue a ser solamente un guía ocasional, ay, a ver, en un determinado momento, porque el flujo constante de la comunicación o discusión está entre los estudiantes. Ahí el maestro debe ser muy sabio para cómo intervenir, cuándo intervenir, y que no sea solamente como un objeto de ornamento en medio de la clase. Y pues requiere mucho tiempo. Se requiere mucho tiempo cuando estamos utilizando este método. Pero podemos organizarlo, podemos planearlo. Lo que íbamos a ver en un domingo, tal vez lo podemos ver en dos. No hay problema. No nos están correteando. No nos van a castigar por tardarnos más, ¿verdad? En este sentido, al contrario, puede surgir que sea mucho más benéfico para nuestros hermanos también. Y por ende, pues, estas son las tres maneras, digamos, más utilizadas en nuestras iglesias. Aunque abogo más, aunque las que más utilizamos son la uno y la 2, la narración y las interrogaciones, o las preguntas y las respuestas. ¿Un comentario? En este último de discusión, es muy bueno, pastor. Fíjese que yo cuando empecé a estudiar el seminario ahí en Veracruz, Uh-huh. y fui a visitar a mi familia allá en Chiapas, me empecé a congregar en una iglesia bautista, la primera iglesia bautista Príncipe de Paz, ahí en el centro de Mapastepec. Y pues llegaba yo a la escuela dominical y poco a poco me fueron conociendo y así, pero no me gustaba cómo daban la escuela dominical porque era aquí de discusión, así Uh-huh. era. Entonces el maestro estaba dando el tema y después dejaba que dejaba que se agarraran prácticamente, ¿no? Porque haga de cuenta que le había soltado maíz a las gallinas y las gallinas se abalanzaban sobre el tema y sí se volvía muy drástico, por así llamarlo, por no utilizar otra palabra. Pero, o sea, se volvió una discusión ardiente ahí sobre puntos de vista, principalmente en cómo aplicar el tema que se había visto, o sea, cual fuera, y alzaban la voz, o sea, estaban ya hablando muy fuerte, muy, ¿Era pelea? hasta cierto punto se veía el orgullo, ¿no? De sostener, esta es mi postura y aquí nadie me mueve, discusión, pero literalmente lo que se dice discusión, ¿no? Entonces, es bonito, pero también conocer a los hermanos que tenemos, ¿verdad? En Claro, la claro. iglesia, sí, porque creo que eso hacía falta ahí, o sea, yo ya después ya no, preferí mejor no quedarme en lo de los jóvenes. Tenía yo como unos 22 años, entonces decía yo, no, pues yo todavía me quedo aquí con los jóvenes mejor, porque sí, se ponía muy ardiente la cosa ya. Estaba rudo. No, y creo que cuando utilicemos esto, sí formemos grupos, no dejarlo a toda la clase, porque nos vamos a topar más fácilmente con ese tipo de cosas. Es mejor formar grupos de 10, 12 o 8 personas, tener 3, 4 grupos, que tener solo un grupo de 40, 50. Ahí va a estar más complicada la situación, en ese sentido. Bueno, estrategias, como les dije ahorita al comienzo, ¿cómo podemos, de qué podemos valernos para ciertos asuntos en la cuestión de nuestra clase? Por ejemplo, si queremos ver o conocer previamente qué es lo que conocen, puede ser una lluvia de ideas. Por ejemplo, podemos preguntar al maestro, ¿qué es la ingeniería genética? Estos son temas muy avanzados, ¿no? Pero cualquier tema que podamos tener. Ah, bueno, es la manipulación genética, dice un alumno. Otro dice, manipulación de la esencia de un ser vivo. Otro es, un ejemplo es la clonación. Permite preservar la salud del ser humano. Técnicas para modificar el ADN. Técnica artificial para insertar genes a una célula. Y ahí nos vamos a dar cuenta sobre un cierto tema que tanto conocen nuestros hermanos. Si realmente conocen algo, no conocen nada. Y también puede servir un parámetro para decir, bueno, voy a comenzar desde aquí o desde cero.
literalmente desde cero. Si comenzamos desde cero y si hay un conocimiento previo avanzado, pues no nos van a pelar. Igualmente, si no hay un conocimiento previo y queremos comenzar muy avanzados, va a ser exactamente lo mismo. Entonces ahí vamos a ver, voy a conocer el punto medio, ¿no?, de las cosas. Podríamos usar preguntas guías sobre algún tema, sobre algún tema. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo? Y podemos hacer una pregunta, ¿para qué determinada cosa? Un concepto con la pregunta ¿qué? Un personaje con quién, un proceso con cómo, el tiempo con cuándo, ya lo alcanzaba a ver, lugar, dónde, cantidad, cuánto y la causa, por qué. Es, es una guía a lo mejor para ciertas preguntas y decir, bueno, sobre este tema, ¿qué tanto están conociendo nuestros hermanos también? Y que sea también como punto de arranque para todos nosotros. O también algo que se conoce como respuesta anterior y respuesta posterior. Ay, perdónenme, me adelanté mucho. ¿Dónde estaba? Aquí. Respuesta anterior y respuesta posterior. Por ejemplo, hay dos preguntas. ¿Qué es una técnica proyectiva? ¿Cuáles son sus características y modalidades? Pues por respuestas anteriores están, alguien respondió, es un instrumento de evaluación de la personalidad. Alguien contestó también, no tienen una respuesta única, son de índole cualitativa y personal, aunque los resultados se comparan en relación con la medida. Dependiendo de esto, pues vamos a seguir preguntando y hay respuestas posteriores. Procedimientos de recolección de información que permiten detectar aspectos inconscientes de la persona, poseen diversos niveles de profundidad en su análisis y permiten la predicción del comportamiento, las respuestas son significativas, como signos de la personalidad, etcétera, etcétera. O sea, si hacemos una pregunta, nos responden, volvemos a preguntar y nos vuelven a responder. Lo que se maneja. A veces es muy complicado hacer esto porque pues también se requiere de mucho conocimiento de los alumnos en cierto sentido. Pero les dejo ahí como alguna idea que en algún momento pudiéramos utilizar. Hay estrategias que promueven comprensión, y esto lo sabemos ya más nadie, ¿no? Un cuadro sinóptico, un cuadro comparativo, diagramas, mapas conceptuales. Esto difícilmente lo utilizamos en las iglesias, pero nos puede ayudar en estas estrategias a que nuestros hermanos comprendan mejor. ¿Qué tal si en un pequeño cuadro sinóptico que imprimamos para cada hermano con las ideas principales centrales también puede ayudarnos en cierto sentido para que ellos tengan mejor idea de lo que estamos tratando, un mapa conceptual, cuadros comparativos? Va a depender mucho también de pues la idiosincrasia de nuestros hermanos, ¿no? ¿Cuál herramienta podamos o queramos utilizar en ese sentido? O, por ejemplo, algo como esto, pues va a estar más complicado. Un diagrama radial. Si estamos hablando, ¿cuáles son las propiedades de la materia? Bueno, hay propiedades físicas y hay propiedades químicas. ¿Cuáles son las químicas? Por ejemplo, la reacción de una sustancia para formar otras o la inflamabilidad. Ah, bueno. ¿Y cuáles son las propiedades físicas? El color, el olor, la densidad, el punto de fusión, la dureza, el punto de ebullición, etcétera, etcétera. Bueno, este pudiera ser, pero pues ya es un poquito más complejo, ¿no? A lo mejor esto podemos usarlo con alumnos de prepa, con alumnos de universidad, que en ocasiones aprenden cosas tan complejas en sus escuelas que nosotros la queremos hacer bien fácil, la vida, la cuestión bíblica, también ponerlos a razonar de manera especial a ellos. Pero, y esto mejor lo vemos en la siguiente lección porque tenemos que ver algún ejemplo y no lo vamos a alcanzar a ver. Solamente recordar algunos pasos tal vez para preparar nuestra lección. Algo que les he compartido anteriormente, ¿en qué parte de la Biblia estamos?
leer la Biblia en diferentes versiones. O si son dotados en griego y hebreo, pues también, qué mejor. Los que no lo somos tanto, el leer la Biblia en diferentes versiones y analizar ciertas palabras, ciertos puntos del hebreo y del griego nos va a servir. Hay ayudas en línea que también nos ayudan mucho para esto. ¿Cuál es el tema central del pasaje? ¿Cuáles son las ideas secundarias del pasaje? Personajes principales y secundarios. ¿Cuál es el contexto histórico y su aplicación? Son algunos pasos sencillos que deberíamos seguir para preparar nuestra lección. Pero bueno, esto ya nos adentraremos a la próxima clase con un ejemplo. El ejemplo les sirva de base para su tarea final o su trabajo final. ¿Comentarios, preguntas o algún comentario sobre lo que han vivido, sobre su experiencia, así como Dani nos ha compartido? Pues vamos a darle chance al hermano Rigo porque ya hablé mucho yo. De repente como que escucho entrecortado, no escucho a veces muy bien todo. Es que mi internet anda fallando, pero voy Ok. agarrando poquito a poquito, lo voy agarrando. Bueno, bueno. Como que tengo Sí, de pendiente subir repente no las escucho a Dani, grabaciones. pero es que mi internet anda algo fallando. Ok, ok. Pues si no, hermanos, oramos para terminar. Que Dios me los guarde, Dios me los bendiga y nos vemos porque tenemos la siguiente clase el otro lunes y los que no, en 15 días, con el favor de Dios, ya se acerca diciembre y sus ajetreos, ¿verdad? Oremos, gracias Señor porque eres bueno con nosotros, gracias Señor por la vida de Rigo, por la vida de Dani, Señor. Espero que cuides de ellos, como dijimos al principio, que el Espíritu Santo los siga dirigiendo, los siga capacitando, los siga enseñando, y que también Señor les ayude en todos los aspectos de su ministerio, de sus esposas, de sus hijos, que también Señor sean bendecidos por ti. Guardos en esta noche, que tu nombre bendito se exalte y se glorifique en nuestras vidas hoy y por siempre. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Cuídense mucho, gusto saludarlos. Dios los bendiga. Gracias, bueno, Dios los bendiga. Saludos. Gracias.